Cuando se degrada una energía, ya no produce ese trabajo útil. Pero más aún, se vuelve más inútil. El mejor ejemplo de esto es la energía potencial de una cascada. Cae el agua con toda su fuerza, se aprovecha esa fuerza para mover turbinas probablemente, pero ya no podemos hacer regresar el agua a su mismo nivel con la propia energía que nos entregó. Ahí se puede mirar la degradación de la energía. Bueno, cuando hablo de un sistema económico entrópico, ¿qué quiere decir? Que es cuestión de minutos cósmicos para que veamos el colapso de la economía de todos los gobiernos en todos los países del planeta. Es cuestión de minutos. Por la sencilla razón de que en ninguna administración central agrega valor. Aún los alemanes, que son tan cuidadosos, pues ustedes saben, han tenido que replantear su programa de pensiones porque no podrían hacer frente a él. Qué importante es reconocer esto de la entropía del sistema económico a la luz del tema que yo quiero tratar con ustedes, que es el de la flexibilidad organizacional en el sector laboral. Hace un par de días fui convidado por una importante empresa en el campo de bebidas y alimentos a dar una conferencia sobre el tema. Y me habían reunido a un grupo de obreros. Estaba el líder del sindicato, un abogado muy interesante, que aparte de haber estudiado leyes, estudió antropología. Y bueno, se le mueve el cerebro como a un científico. Yo a él no lo quisiera tener en la mesa de negociaciones, ¿verdad? El tipo extraordinario. Pero además con una simpatía natural. Reunió a los trabajadores y me pidió que les hablara por qué es importante considerar como una opción en los días que corren la llamada flexibilidad laboral, pero visto desde otro ángulo, no en el ángulo que todos nosotros hemos venido leyendo en la prensa por toda esta dinámica en el Congreso para aprobar una nueva ley federal de trabajo. Querían mirar el otro ángulo. Y me metí yo más al ángulo del fenómeno de la aplicación de la energía humana en centros de trabajo. Y les hice un resumen que me pareció interesante compartir con ustedes, porque les facilitó muchísimo entender por qué tendrían que cambiar su postura como líderes sindicales y entrar por una puerta por la que no se habían atrevido a entrar. Les hice esta reflexión que sintetizo para ustedes. El mercado de la energía humana ha cambiado. Punto. Pero la gente insiste en seguir vendiendo su energía humana igual. No puede ser. Tenemos que cambiar la forma. El hecho de que España tenga campeonato mundial con la cantidad de parados, como les llaman, pues nos estaría indicando, uno, que tal vez no hubo la posibilidad de crear nuevos centros de trabajo, pero también nos podría indicar que no se le ha hecho una reingeniería al trabajo como para aprovechar esa energía humana. Y bueno, el entramado que les presenté a estos trabajadores y me pidió el antropólogo
que usara yo un lenguaje accesible para ellos, ya que en su mayoría habrían terminado la secundaria. Les tuve que traducir el término de entropía, obviamente, y les decía que el mundo ha venido experimentando una serie de eventos que le han venido dando forma y fondo al empleo de la energía humana. Cité, por ejemplo, el caso de la revolución industrial. El impacto allí fue brutal en la sociología del hombre. La gente trabajaba para sí misma. La mayoría eran microempleados. De pronto aparecen los primeros centros fabriles gracias a la aparición de la energía concentrada que permitió sustituir la energía animal con maquinarias que podían producir miles o cientos de miles de piezas que antes una sola persona tardaría mucho tiempo. La gente empieza a abandonar sus lugares en el campo para concentrarse en las ciudades, y ahí se ve un primer gran efecto, que es la gente que antes trabajaba para sí misma, ahora empieza a trabajar para un patrón. Y el cambio es importante. Es cierto que quienes se dedicaban a la herrería, por decir algo, o alguna otra tarea artesanal, encontraban verdaderamente atractivo tener la posibilidad de un ingreso fijo, porque esto les permitiría hacer alguna planificación a futuro. El atractivo fue fenomenal. Y por eso no dudaron en dejar su autoempleo para buscar un patrón. Con la revolución industrial aparecieron más desafíos, como por ejemplo, y cómo organizar la energía humana en centros de trabajo. De allí vienen los principios de la administración científica. La administración científica dio pautas de cómo aprovechar óptimamente esa energía para que no se perdiese la productividad en los centros de trabajo. Pero no es ese el único fenómeno que enmarca o marca a los mercados laborales. El otro fenómeno aludido por Peter Ferdinand Drucker, llamado la revolución gerencial. Cuando quienes pusieron su negocio, como Don Francisco, por ejemplo, decidieron hacerse a un lado para dejar que profesionales de la dirección se hicieran cargo de sus negocios. Así, quienes habían fundado sus negocios empiezan a contratar directores profesionales, y estos directores profesionales comienzan a tomar las decisiones en función de qué es lo que le vendría mejor a cada uno de los negocios. La revolución industrial, llamada así porque se llegó a un punto en el que dentro de una organización los managers profesionales llegaban a tener más poder que los accionistas. Los accionistas, preocupados por el tema, empujaron algo que les permitiera recuperar el poder de influencia. Y es prácticamente de esa forma que surge el llamado corporate governance o el gobierno corporativo. Cómo no perder esa influencia en la organización y que se patentiza en exigencias muy puntuales de rendimiento de las inversiones que tenemos en este negocio. Todos nosotros sabemos que los directores exitosos buscan entregar mejores dividendos a los inversionistas. Y cuando las cuentas no les salen, ven de qué manera hacer recortes y ajustes. Para ninguno de nosotros es extraño el fenómeno tan carnicero que resultó la reingeniería, particularmente cuando cayó en manos de autócratas y confundieron la reingeniería con rebanadoras de carne.